Hugh McLean cruzó el estacionamiento hacia la cafetería para almorzar. Estaba en su segundo turno de almuerzo y tenía hambre después de 5 horas de trabajo continuo en la cabina de su grúa. Al acercarse a las puertas dobles que conducían a la cafetería, notó pequeños grupos de trabajadores inmersos en conversaciones animadas. Algo había pasado, y si tantos chicos estaban hablando de ello, no podía ser nada bueno. Se preguntó si alguien había muerto en el trabajo. Eso generalmente captaba la atención de todos. Al acercarse al primer grupo, vio a un hombre que conocía y se dirigió a él. «Hola, Bert, ¿cómo va todo? Parece que el sindicato de trabajadores del hierro va a ir a huelga esta tarde. No tienen contrato y creen que es una buena oportunidad para imponer uno a la empresa. ¿Estás seguro? ¿Qué significará para el resto de nosotros? Sé que el sindicato de ingenieros operativos no me permitirá cruzar la línea de piquete, ni yo querría hacerlo». Hugh estaba un poco preocupado, ya que solo faltaban 3 días para terminar el trabajo. Estaba listo para irse a casa después de 3 semanas fuera del sitio, 3 semanas de turnos de 12 horas, 7 días a la semana, y no podía esperar para volver con su esposa e hijo adoptivo. Trabajos como este, cuando la planta se detenía para reparaciones mayores, siempre significaban buen dinero pero terribles horas. A los jóvenes les gustaban y decían que tenían fiebre de cierre, pero él estaba casi listo para encontrar un trabajo normal de 5 días a la semana, más cerca de casa, un trabajo que le permitiera pasar las noches con su familia. Intercambió algunas frases más con el grupo, pero aún no había podido averiguar mucho sobre la posible huelga. No quedaba mucho tiempo antes del descanso para almorzar, así que se dirigió a la cafetería para llenar su estómago vacío. Mientras comía, logró ver varios camiones llegando y un grupo de ejecutivos con cascos blancos que comenzaron a dirigirse a los trabajadores en el estacionamiento. Después de terminar su comida, Hugh salió con una taza de café de espuma de poliestireno y logró escuchar al gerente general decirles que revisaran las listas pegadas en la pared de la cafetería y que si su nombre no estaba en ellas, estaban despedidos con un día de pago en lugar de un aviso adecuado. La huelga iba a suceder, y aunque pensaban que solo tomaría 1 o 2 días resolverlo, iban a despedir a algunos de los trabajadores, ya que no necesitaban una tripulación completa para terminar el trabajo. Hugh se giró y vio una docena de hojas de papel clavadas en la pared y estaba en una posición ventajosa para ser uno de los primeros en familiarizarse con ellas. Todas estaban ordenadas alfabéticamente, y no vio de inmediato que Hugh McLean no estaba allí. Se alegró de eso, porque significaba que podría irse a casa esa tarde y llegar antes de la medianoche si el tráfico no interfería. Faltaban solo unas pocas horas antes de que saliera de la oficina del alcaide y regresara a la habitación que había alquilado para empacar. Después de guardar rápidamente la ropa limpia y las sábanas sucias en sus maletas, tomó una fotografía enmarcada de la mesita de noche. Siempre la llevaba consigo cuando viajaba y la mantenía en un lugar prominente. Era una foto tomada el día en que él y la ex Donna Charles se habían casado hace 4 años. Había sido una ceremonia simple frente a un juez de paz, con solo su hermana y la madre de Donna como asistentes. Por supuesto, su hijo Bobby también estaba presente, pero solo tenía 2 años en ese momento. Tanto él como Donna tenían 28 años en la foto, y pensaba que aún era una buena imagen de los dos. Estaban parados bajo un roble frente al juzgado. Estaban tomados de la mano, mirando a la cámara, y Bobby estaba parado frente a ellos con una gran sonrisa en su rostro. Hugh medía aproximadamente 1.80 metros, con cabello negro y ojos oscuros, una complexión musculosa y un cutis rojizo típico de pasar mucho tiempo al aire libre. Donna era más baja que Hugh por unos 5 pulgadas. Era una bonita morena con ojos color avellana. Llevaba el cabello relativamente corto, lo que se combinaba bien con sus rasgos faciales. Pesaba alrededor de 135 libras y tenía curvas gráciles en todos los lugares adecuados. Desde que Hugh la había conocido, había estado trabajando como secretaria en una pequeña oficina de bienes raíces. Cuando todas sus cosas estuvieron empacadas, se dirigió a su coche para conducir a casa. Antes de irse, intentó llamar a casa,
pero la señal de ocupado le dijo que Donna estaba al teléfono, probablemente hablando con su hermana, Katy. Eran como hermanas, siempre planeando algo juntas con una taza de café o por teléfono. No importaba, porque sería genial sorprenderla llegando a casa para el fin de semana. Con suerte, incluso podría llegar a casa para las 10 y podrían tomar algunas cervezas o copas de vino juntos. El viaje desde su lugar de trabajo en el centro de Minnesota hasta su hogar en el centro de Illinois fue más suave de lo que esperaba, y para las 10:30 llegó a su entrada, pero encontró la casa sumida en la oscuridad. Maldita sea. Donna debe haberse acostado temprano, pensó para sí mismo. Tengo que hacer algo al respecto. Una ducha rápida y se uniría a ella para ponerse al día en el departamento del amor. Agarró sus maletas y se metió por la puerta de la cocina. Donna, estoy en casa. Levanta tu trasero dormido y ven a besarme. Con gusto. Hugh dejó las maletas en la cocina y se dirigió por el pasillo hacia el dormitorio. Para su sorpresa, cuando encendió la luz, la cama estaba vacía. Una rápida revisión del cuarto de Bobby reveló que ninguno de los dos estaba en la casa. Maldita sea, pensó para sí mismo. Debería haberla llamado. Dejando las dos maletas en el dormitorio, se dirigió a la puerta. Como Donna solo podía estar en un lugar, ya que Bobby tampoco estaba en casa, tendrían que conducir hasta la casa de su hermana mayor, Katy. Era solo un viaje de 3 cuadras, así que decidió no llamarla de antemano. Una sorpresa agradable sería mucho más interesante. Preguntó si su cuñado, Ralph, estaba en casa. Ralph Roberts trabajaba como soldador, a menudo en sitios fuera de la ciudad, como el que trabajaba Hugh. Tenían 2 hijos, Berry de 8 años y Ralph Jr. de 12 años. Cuando llegó a la entrada de Katy, quedó claro que el coche de Donna no estaba allí. Eso le hizo sentir algo de curiosidad, pero como no había revisado el garaje en casa, ella podría haber salido caminando. Vio la luz encendida en la cocina y, al entrar en la casa de su hermana, tocó la puerta. Katy estaba sentada en la mesa de la cocina y levantó la vista con asombro y sorpresa cuando abrió la puerta. Jesucristo, Hugh, casi me matas del susto. ¿De dónde saliste? Se suponía que estarías en Minnesota hasta el lunes o martes. Es una larga historia, Katy. Los trabajadores del hierro se pusieron en huelga y la empresa despidió a un montón de nosotros temprano. Fui uno de los afortunados. Me dieron el resto de mi turno hoy, además de mi cheque completo de mañana. Era una oferta que no podía rechazar. ¿Dónde está Donna? No está en casa, y tampoco está Bobby. Mientras hablaba, Hugh se sirvió media taza de café y se sentó en el escritorio de su hermana. Bobby está en el dormitorio de atrás, durmiendo con mis hijos. Donna fue invitada a tomar unas copas y jugar a las cartas con tus amigos, Allison y Jerry. Dijo que podría llegar tarde, y en lugar de despertar a Bobby y llevarlo a casa, me pidió que lo cuidara por la noche. Como si eso pudiera ser un problema. Mientras ella hablaba, Hugh de repente levantó la cabeza y toda expresión desapareció de su rostro. Cuando habló, hubo un cambio sutil en el tono de su voz que Katy no notó. ¿Dijo que estaba visitando a Allison y Jerry? ¿A qué hora fue allí? Él observó a Katy cuidadosamente mientras respondía sus preguntas. Sí. Dijo que jugaba a las cartas con Allison y Jerry. Creo que se fue de aquí alrededor de las 8:30. Dijo que ustedes dos caminan juntos mucho. También cenó con ellos el viernes pasado. No me importa. Bobby es muy agradable. Y cuida a mis 2 hijos cuando necesito una niñera. Sí, los visitamos a menudo. Él y yo trabajamos en muchos casos juntos. Te digo que voy a ir y unirme a ellos. No llames para decirles que voy, quiero que sea una sorpresa. Hugh se levantó y se tomó de un trago su taza de café, luego se dirigió a la puerta. Te llamaré mañana, Katy. Saludó rápidamente a su hermana y salió por la puerta.
Tenía una expresión de seria preocupación en su rostro mientras conducía hacia la casa de Allison y Jerry Black. Muchos pensamientos pasaban por su mente. El día antes de irse a trabajar a Minnesota, había recibido una llamada telefónica de Allison Black. Donna no estaba en casa en ese momento, así que charló con ella. El motivo de la llamada era para decirle que se iba por la mañana a visitar a su hermana en California por un mes. La hermana estaba esperando gemelos y había pedido a Allison que viniera a ayudarla durante la última semana de su embarazo y las primeras semanas en casa con los recién nacidos. Hugh estaba seguro de que se había olvidado de contarle a Donna sobre esa llamada. Si Allison está en California, ¿a quién, se preguntaba, estaba visitando Donna? Si no estaba en la casa de los Black, ¿a dónde había ido? Pensó que tal vez Allison había cancelado el viaje por alguna razón, o tal vez Katy había confundido los nombres. Realmente esperaba que ese fuera el caso, ya que la alternativa podría haber sido un gran problema. En sus 4 años de matrimonio, nunca había tenido ninguna razón para dudar de su esposa. Pero en el fondo de su mente ya había surgido la idea de que tal vez ella estaba ocultando algo a él y a su hermana. Jerry Black a menudo hablaba de lo mucho que apreciaba la apariencia y las curvas del cuerpo de Donna. Un par de veces, después de haber bebido demasiado, había hecho algunos comentarios insinuantes a los que Donna había reído. Al principio, Hugh notó la apariencia de Donna, pero lo que realmente le interesó fue su personalidad exuberante. Cuando la conoció, ella era una madre soltera, pero después de conocer a Bobby, el hecho de que tuviera un hijo se volvió irrelevante para él. Realmente le gustaba su hijo, y se habían vuelto muy cercanos una vez que él y Donna se hicieron pareja. Últimamente, había comenzado a pensar en adoptar oficialmente a Bobby para darle el apellido McClane. Hugh decidió que primero pasaría por la casa de Allison y Jerry para ver si sus preocupaciones eran solo tonterías. Mientras giraba en la calle hacia su casa, se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Qué pasa si ella no está aquí? ¿O qué pasa si ella está aquí y Allison realmente está en California? Estos pensamientos pasaban por su mente mientras se detenía frente a la casa de los Black. El coche de Jerry estaba en el camino de entrada, pero había otro coche delante que no podía ver. Esperaba que no fuera el coche de su esposa. La casa estaba semioscura, y sabía que si estaban jugando a las cartas y bebiendo, estarían en la cocina o en la sala de estar. Y era obvio por la forma en que había aparcado que no había luces encendidas abajo. Mirar la casa y el coche misterioso en las sombras no hizo nada para calmar el corazón frenético de Hugh. Después de un momento de reflexión, salió del coche en silencio y, tratando de ser lo más discreto posible, cerró la puerta. Tenía que revisar el coche misterioso en las sombras para ver si pertenecía a su esposa o no. Cuando rodeó el lado del Mustang rojo de Jerry, se confirmaron sus peores temores. Era el coche de Donna. Al parecer, ella había pasado el coche de Jerry y aparcado delante de él. Hugh estaba confundido. No sabía qué hacer y no entendía exactamente qué estaba pasando adentro. Decidió caminar alrededor de la casa, pensando que tal vez estaban en el patio. Caminando por la acera al lado de la casa, comenzó a sentirse más tranquilo, convenciéndose de que estaban sentados en el patio bebiendo cerveza. Sin embargo, al rodear el lado de la casa, vio que el patio estaba vacío. Nadie estaba disfrutando de una bebida bajo las estrellas. Caminó más hacia el patio trasero y miró hacia la casa. Una luz tenue se veía quemando en la ventana en el centro del piso superior. Había estado en la casa lo suficiente como para saber de qué habitación se trataba. La ira lo abrumó, y rápidamente se dirigió a su coche, abrió el maletero y sacó el martillo que guardaba allí, caminando decididamente hacia la casa. Tomó el martillo en su mano. Solo cuando se acercó a la puerta lateral comenzó a ralentizar su paso y a controlar sus pensamientos. Inicialmente, decidió usar la llave de repuesto que sabía estaba debajo del felpudo junto a la puerta. Ya estaba imaginando sus rostros asombrados cuando entrara en el dormitorio principal tenuemente iluminado, blandiendo el martillo. Sin embargo, eventualmente,
una visión de las consecuencias lo alcanzó, y se dio cuenta de que no podía hacerle eso a otro ser humano. Independientemente de sus motivos, tendría que matarse a sí mismo también, ya que no podía imaginar vivir con la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Se quedó en la puerta trasera, golpeando ligeramente el martillo en su palma y contemplando lo que debía hacer. Finalmente, se alejó de la puerta y se dirigió al coche de su esposa. Donna tenía la mala costumbre de dejar las llaves en la bandeja de la consola central cuando aparcaba el coche. Siempre le decía que era una invitación abierta para que alguien robara el coche. Cuando la puerta estaba desbloqueada y las llaves a la vista, abrió la puerta silenciosamente, tomó las llaves y dejó el martillo en el asiento del conductor. Cerrando la puerta con cuidado, regresó a su coche y se fue, dirigiéndose hacia la casa que compartía con Donna. El trayecto solo era de unas pocas cuadras, y tan pronto como giró hacia el camino de entrada, la plena realidad de lo que estaba ocurriendo lo invadió. La fatiga que sentía después de un largo día de trabajo y conduciendo, combinada con la realización de que la mujer de la que se había enamorado ahora estaba en la cama de su antiguo buen amigo, le trajo lágrimas a los ojos. Durante los siguientes 10 minutos, que parecieron una hora, las lágrimas fluyeron sin cesar mientras lamentaba lo que había perdido. Eventualmente, el dolor comenzó a ser reemplazado nuevamente por la ira, una ira controlada que le hizo pensar en un plan, una forma de salvar su orgullo y castigar a su esposa infiel. A medida que el plan se formaba, recobró el control de sus emociones, y 15 minutos después, salió del coche y se dirigió hacia la casa con una expresión de determinación en su rostro. Lo primero que hizo fue descargar las 2 maletas y llevar la ropa sucia a la lavandería. La ropa sucia se podía lavar mientras él seguía con sus asuntos. Las maletas vacías quedaron en la cama, y comenzó a llenarlas cuidadosamente con su ropa del armario y de las gavetas. Cuando las 2 maletas estuvieron completamente llenas y no cabía nada más, las llevó al coche. Sabía que había cajas en el sótano, así que bajó y recuperó varias de ellas, vaciando cuidadosamente su contenido en una pila en el suelo del sótano. Donna podría conseguir reemplazos y guardarlo todo más tarde. Caminó lentamente por la casa, recogiendo cosas que le pertenecían. La casa y los muebles pertenecían a Donna. Ella ya vivía allí cuando la conoció, por lo que no había necesidad de preocuparse sobre quién se quedaba con qué. Hugh lo sabía. No había contribuido con muchas cosas a esta casa, aunque podría considerar algunas de ellas como suyas. La laptop que había comprado para reemplazar el sistema de computadora anticuado, el sistema viejo que dejó a Donna y a Bobby. Tenían 2 reproductores de DVD, así que quitó cuidadosamente el que estaba conectado al televisor en el sótano y lo empaquetó en el coche. Para las 3 de la mañana, el coche estaba lleno, y fue en busca de una habitación de motel para el fin de semana. Encontró un lugar limpio a unas 3 millas de su antigua casa y descargó la primera carga del coche en la habitación. Una hora después, regresó a la casa y cargó más de lo que consideraba su parte de la propiedad comunitaria. Puso platos y cubiertos en una caja, sábanas en otra, y libros, CDs, DVDs y cintas de video que consideraba suyos en una tercera. Mientras empacaba, lavó, secó y puso su ropa de trabajo en el coche. Le tomó la última hora meter las herramientas del sótano y el garaje en el maletero del coche. A las 6:30 ya había terminado y caminó lentamente por la casa buscando lo que había olvidado. Lo último que encontró fue una foto reciente de Bobby, y la puso en su bolsillo. Finalmente, se sentó en la mesa de la cocina y después de beber un vaso de agua fría, escribió una nota corta y la puso en un sobre. Dejó el sobre en medio de la mesa de la cocina y presionó el llavero de Donna contra él al salir, dejando la puerta sin cerrar con llave. Media hora después, ya estaba guardando el resto de sus pertenencias en su habitación de motel. Pasó los siguientes 10 minutos bajo una ducha caliente, lavando el sudor y las lágrimas que lo invadieron. Cuando se dio cuenta, ya había subido desnudo a la cama, y se quedó dormido casi de inmediato. El largo día, el estrés y las emociones finalmente lo alcanzaron. Donna M. Lane se apresuraba por la acera hacia su puerta trasera, frustrada porque ya eran las 8:30 y quería llegar a casa mucho antes de las 8 para que nadie la viera regresar.
Unos niños estúpidos le habían robado las llaves del coche, y rápidamente fue a casa para conseguir un juego de llaves de repuesto. Jerry se había ofrecido a llevarla, pero estaba muy resentida con él y también preocupada por lo que pensarían los vecinos si un hombre extraño la llevaba a casa. A esta hora, era más seguro para ella caminar sola hasta su casa. Su mayor miedo era que la llave de repuesto de la casa estuviera en el lugar equivocado al fondo de su bolsa de pinzas para la ropa. Cuando se acercó a la puerta trasera, giró la perilla por costumbre y se sorprendió al ver la puerta abrirse frente a ella. Maldiciendo en silencio por haber olvidado cerrarla con llave, se apresuró a entrar y dejó su bolso en el mostrador. Si recordaba correctamente, las llaves de repuesto del coche deberían estar en el cajón debajo del teléfono. Al caminar hacia el teléfono, miró el escritorio y se dio cuenta de que algo no estaba ahí. Al detenerse y mirar más de cerca, se dio cuenta de que el llavero que faltaba estaba en medio de la mesa de la cocina. ¿Cómo llegaron allí?, dijo en voz alta sin siquiera darse cuenta. Tan sorprendida estaba de ver el llavero en la mesa. Extendió la mano para tomar el llavero y luego notó el sobre debajo de él. La curiosidad fue rápidamente reemplazada por la ansiedad, y miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más en la habitación. Con manos temblorosas, recogió el sobre y sacó el papel de su interior. En ese momento, algo cayó del sobre y rodó por el suelo de la cocina. Creyó ver algo bajo el borde del mostrador en el lugar donde el objeto había desaparecido de su vista. Donna desplegó el papel y lo leyó 2 veces antes de darse cuenta de lo que decía. Cuando lo hizo, se desplomó en una silla de la cocina, cubrió su rostro con las manos y sollozó. Comenzó a repetir una y otra vez: Dios, no. Dios, no. Esto se convirtió en su mantra mientras se sentaba en la silla, balanceándose de un lado a otro. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sus manos aún cubrían su rostro. Después de unos minutos, las frases que decía cambiaron a ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Finalmente, se calmó lo suficiente como para recoger la nota y releerla, esperando que no dijera lo que pensaba que decía. Esta vez la leyó. Tú y este supuesto amigo mío tienen suerte de que no subí y los maté a martillazos. Dile a ese bastardo que se mantenga fuera de mi camino. Si alguna vez aparece en el sitio de construcción donde trabajo, puede que no sobreviva. Me llevé mis cosas y no voy a regresar. Si dejé algo, puedes hacer lo que quieras con ello. Dejaré que tú le expliques a Bobby por qué ya no estoy aquí. Todavía resollando y sollozando en silencio, se levantó para ver que había caído al suelo. Cuando lo recogió y vio que era el anillo de bodas de Hugh, se derrumbó de rodillas en el suelo. Y los sollozos fuertes regresaron. Hugh durmió como un muerto, despertando solo a las 6 de la tarde. Lo despertó una necesidad urgente de orinar, y rápidamente se levantó y fue al baño. No fue hasta que volvió a la parte principal de la habitación del motel que los recuerdos de los eventos de la noche anterior lo invadieron. Se detuvo de golpe, el dolor de la noche anterior pasando por su mente, y se sentó en el borde de la cama contemplando qué debía hacer a continuación. La próxima media hora la pasó ordenando su ropa, buscando las cosas que necesitaba para salir de su habitación y cenar. El hambre era su principal problema, ya que no había comido en casi 24 horas. La última vez que había comido una hamburguesa con papas fritas fue en el auto en el camino a casa. Después de vestirse, llamó a la recepción para reservar una habitación para los próximos días, luego agarró su teléfono celular y se dirigió a cenar. Había un lindo café a una cuadra del motel y entró. Después de sentarse en una silla y hacer su pedido, sacó su teléfono celular y lo encendió. Casi inmediatamente sonó y se dio cuenta por la identificación de llamadas que era el número de teléfono de su esposa. Apagó el teléfono y lo metió de nuevo en el bolsillo. Lo último que quería era hablar con esa zorra, se dijo a sí mismo mientras pensaba en lo que había sucedido. Miró la ventana junto a la que estaba sentado y se observó en el reflejo. Se dio cuenta de que no se había peinado ni afeitado antes de salir del motel. Eso era todo lo que pensaba de sí mismo como una persona normal. La comida lucía muy apetitosa,
pero Hugh encontró que le resultaba insípida. Todo en lo que podía pensar era en lo que había descubierto cuando llegó a casa inesperadamente. ¿Cuántas veces había visitado esa zorra a sus amigos mientras él trabajaba fuera de la ciudad? Nunca habría pensado que ella fuera capaz de algo así. Pero la prueba estaba frente a él. De repente, se le ocurrió que tal vez su propia hermana había sabido de esto todo el tiempo y la ira regresó. Sin embargo, al reflexionar, se dio cuenta de que ella no debía saber lo que Donna estaba haciendo o la habría llamado y advertido. Decidió llamar a Katy para hacerle saber que estaba bien. Cuando encendió su teléfono celular, se enteró de que tenía mensajes de correo de voz. Escuchó los 3 primeros, pero descubrió que eran variaciones del mismo mensaje. Donna se disculpaba, lloraba, suplicaba perdón, le rogaba que la llamara. A medida que seguía revisando los mensajes, presionaba el botón de eliminar tan pronto como escuchaba su voz. No fue hasta el 7º mensaje que la voz de su hermana lo alcanzó. Lo escuchó. Hugh, por favor, llama y déjame saber que estás bien. Donna me llamó esta mañana y está bien. Tomó un tiempo, pero finalmente logré que me dijera lo que había pasado. Dice que la dejaste, que tomaste todas tus cosas y te mudaste. Llámame tan pronto como recibas este mensaje. Los siguientes 9 mensajes eran de Donna y los eliminó todos sin escucharlos. El último mensaje era otro de su hermana rogándole que la llamara. Se sentó y miró el teléfono, sin saber qué hacer. Donna parecía no haberle contado a Katy lo que realmente estaba sucediendo. Pidió una taza de café y cuando llegó, marcó el número de su hermana. Sonó 4 veces y luego pasó al contestador automático y le dejó su mensaje. Supongo que esa zorra no te contó toda la historia sobre por qué me fui. Allison Black fue a California el fin de semana que yo estaba fuera de la ciudad. Donna estaba allí con Jerry, y no estaban jugando a las cartas en la cocina. Terminaré el divorcio tan pronto como pueda ponerme en contacto con un abogado. Puedes decirle que deje de llamarme porque no escucharé más de sus mensajes. Después de los primeros 3, simplemente los eliminé todos. Tal vez te llame mañana o en otro momento. Adiós. Hugh pasó la siguiente hora sorbiendo su café con 2 recargas. No. Creía que su feliz matrimonio había desaparecido tan rápidamente en el olvido. Intentó recordar los años que había pasado con Donna y encontrar un solo recuerdo que pudiera hacerle creer que ella le estaba siendo infiel. No pudo recordar nada, pero sintió que obviamente se había perdido algo. ¿Cómo podía pasar de ser una esposa devota a ser una puta infiel justo bajo su nariz? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo al pensar en los buenos momentos, y habían sido muchos. Eventualmente, se fue y condujo sin rumbo por la ciudad durante un tiempo antes de regresar finalmente a su habitación de motel. Una larga siesta y tazas de café lo mantuvieron despierto, y se ocupó clasificando sus pertenencias empacadas apresuradamente. La habitación tenía conexión a Internet, y configuró su portátil. La siguiente hora pasó rápidamente mientras hacía sus operaciones bancarias en línea, transfiriendo su parte de sus cuentas conjuntas a su cuenta de ahorros personal. Se aseguró de no llevarse hasta el último centavo al que tenía derecho. Quería tomar la alta posición en todo este sórdido asunto. Era sábado por la noche, y sabía que la mayoría de los chicos del sindicato estarían en el bar del recinto ferial hacia las 11, había terminado con sus operaciones bancarias y su clasificación. Decidió limpiarse y bajar al bar para ver si alguno de los chicos sabía qué trabajos estaban disponibles. Decidió que la mejor solución sería encontrar un buen trabajo fuera de la ciudad para alejarse de Donna y Jerry. Estaba empezando a tener serios problemas de ira, y estaba seguro de que pasar el rato en la ciudad no los iba a ayudar. Media hora más tarde, estaba sentado con otros 3 montadores de montacargas con los que había trabajado a menudo en el pasado. Rápidamente descubrió que el mejor trabajo en ese momento estaba en Alaska, donde se estaba construyendo una gran estación de bombeo para el petróleo del norte de la pendiente. Eso significaba trabajar 6 semanas seguidas con 2 días libres.
Había trabajos de operador de grúa disponibles, ya que no muchos hombres querían tomar ese trabajo que requería estar fuera de la ciudad durante tanto tiempo. Pensó, eso suena perfecto. Puedo alejarme de esta perra y ganar suficiente dinero para montar mi propio lugar. Después de 2 cervezas con los chicos, se retiró y regresó al motel, cavilando sobre un nuevo plan. Para el miércoles por la mañana, contrató a un abogado para iniciar los trámites de divorcio, citando diferencias irreconciliables como la razón, y dejó al abogado una lista de cosas que había llevado y cosas que había dejado atrás, así como su dirección de correo electrónico en la oficina del sindicato. Se puso en contacto con los contratistas que estaban haciendo el proyecto en Alaska, y firmó todos los papeles, comprometiéndose a pasar al menos 6 semanas en la pendiente norte. Encontró una empresa de almacenamiento que tomaría sus escasas posesiones y las almacenaría mientras estuviera ausente. Durante los últimos días, había eliminado 2 docenas más de mensajes de voz de Donna. No había escuchado ni uno solo de ellos. La única llamada a su hermana fue nuevamente contestada por un contestador automático, así que simplemente le dijo que se pondría en contacto y apagó el servicio celular a las 11 a.m. del miércoles. Abordó el primer vuelo de una serie complicada de conexiones que lo llevarían a la pendiente norte. Para el jueves por la noche, solo sentía alivio mientras el avión salía del túnel de aterrizaje. Su coche estaba estacionado en el estacionamiento de almacenamiento a largo plazo, sus maletas en el compartimento de carga del avión, su portátil en el compartimento superior, y ya comenzaba a distanciarse de la fuente del doloroso y vacío sentimiento en su pecho. Mientras el avión despegaba, se recostó en su asiento y cerró los ojos, pero todo lo que podía ver era a la pareja feliz con el niño sonriente en la foto tomada el día de su boda. La próxima semana fue un vertiginoso viaje en avión, un largo viaje en autobús escolar que lo llevó al campamento, un seminario de inducción y seguridad de 2 días, establecerse en una habitación de dormitorio de 10 por 12 pies y los primeros turnos de 12 horas en el lugar de construcción donde levantaba tuberías y equipo. El trabajo era tedioso, las comidas eran apresuradas, y el despertador sonaba demasiado temprano. En la mañana En el 4.º día de trabajo, Hugh se despertó sintiéndose mucho mejor, mucho más acostumbrado a sus nuevas circunstancias. Después de su turno, configuró su computadora portátil, envió un correo electrónico a su hermana y comenzó a explorar las características de su hogar temporal. Hasta este punto, todo lo que había hecho era trabajar, comer y dormir. Apenas había podido pensar en Donna y su engaño, pero se dio cuenta de que era hora de comenzar su propia curación, y la mejor manera de hacerlo era enfrentarlo de frente. Esa noche, cuando terminó su turno y se dirigió a la cafetería, Hugh decidió prestar atención, y su nuevo interés en explorar el mundo que lo rodeaba fue recompensado. En la esquina de la cafetería, se sorprendió al ver a un hombre que conocía bien. Frank Carpenter había sido uno de los mejores amigos de Hugh en la escuela secundaria, pero con el tiempo se habían distanciado, principalmente porque Hugh estaba casado y Frank no lo estaba. Frank, ¿cómo demonios estás? Me sorprende verte aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en Alaska? Hugh se sentó en el asiento vacío frente a su viejo amigo y extendió la mano para un firme apretón de manos. Mi hermano trabaja para tu sindicato, y me contó sobre trabajar aquí. He tenido una membresía con los Teamsters durante varios años y llevo 3 semanas trabajando aquí como conductor de camiones. Hasta ahora va bien. No es tan malo cuando te acostumbras a no tener a dónde ir más que a este campamento de trabajo y sitio de construcción. Frank parecía complacido, al igual que Hugh, de haber conocido a una persona familiar. Los 2 hombres continuaron su agradable conversación, hablando sobre lo que había cambiado en sus vidas desde la última vez que se habían visto. Eventualmente, la conversación se centró en la vida de Hugh, y después de algunas vacilaciones para recoger sus pensamientos, Hugh explicó sus nuevas circunstancias a Frank. Bueno, hace un par de semanas las cosas se fueron al traste en mi matrimonio. Me mandaron a casa temprano del trabajo en Minnesota justo a tiempo para pillar a mi esposa con Jerry Black. Me fui de casa y ahora estoy en proceso de divorcio. Una vez más se demuestra que justo cuando te sientes demasiado cómodo, suceden cosas que pueden sorprenderte hasta la muerte.
El alegre estado de ánimo de Hugh desapareció, y miró a Frank bastante sombríamente. Lamento escuchar eso, Hugh. Lamento que tu esposa haya caído en sus manipulaciones, dijo Frank con una expresión comprensiva en su rostro. No tengo idea de quién perseguía a quién. Frank. No he hablado con esa zorra tramposa desde que sucedió. Tenía miedo de perderla, y eso solo lo haría peor. Frank dudó si seguir adelante, pero finalmente dijo, probablemente deberías hablar con ella. Sé cómo es Jerry, y probablemente tiene mucho más que ver con esto que ella. Te vi a ti y a tu esposa varias veces, y siempre tuve la impresión de que ella estaba muy dedicada a ti. Siempre estaba aferrada a tu brazo, dejando claro que era su hombre. Sí, supongo que tienes razón. Ya había decidido esta mañana que contactaría a mi hermana por correo electrónico. Ella y mi esposa han estado comunicándose como ladronas desde la escuela secundaria. Tal vez mi hermana pueda ponerme al día lo suficiente como para decidir si debo arriesgarme a hablar con mi ex. Ya he empezado a llamarla mi ex cuando creo que ni siquiera han sido entregados los papeles. Hugh sacudió la cabeza y se rió de su desliz freudiano. Los dos amigos pasaron a diferentes temas y pasaron la próxima media hora en una conversación animada. Eventualmente, salieron de la cafetería y tomaron caminos separados. Hugh quería configurar su computadora para ver si la conexión a Internet prometida realmente estaba funcionando. Cuando finalmente configuró su computadora portátil y se conectó a la red, pudo acceder a su correo electrónico, algo que no había hecho desde su viaje a Minnesota. Le llevó casi media hora eliminar el correo no deseado que se había acumulado en su bandeja de entrada. Como no quería eliminar todo por si acaso se perdía algo importante, se sorprendió al notar que Donna no había pensado en enviarle correos electrónicos mientras inundaba su correo de voz con sus mensajes. Quizás su computadora no estaba funcionando, pero en su opinión, simplemente no lo había pensado. Con un poco de reflexión, Hugh compuso su mensaje a su hermana. Sinceramente esperaba no estar cometiendo un error, pero al menos con el correo electrónico, podía decir exactamente lo que quería decir sin interrupciones. Volvió a leer el correo electrónico una vez más antes de enviarlo. Hola Katy. Nunca pude comunicarme contigo por teléfono, así que pensé en enviarte un mensaje para que sepas dónde estoy. Trabajo en la costa norte de Alaska. Llegué aquí hace una semana y estaré aquí al menos otras 5 semanas. Supongo que para ahora ya sabes toda la historia por parte de Donna. Nunca pensé que ella pudiera hacer eso con nosotros, y aún no puedo hablar calmadamente al respecto. La distancia entre nosotros ayuda mucho, sin embargo. Probablemente aún no haya recibido los papeles, pero ya he puesto en marcha los trámites para el divorcio. Lo siento por lo que esto hará a Bobby. ¿Has podido averiguar cómo está él? Pensé en intentar verlo antes de irme, pero tenía miedo de que fuera más difícil para él que si simplemente desaparezco de su vida. Él no merece estar en medio de todo esto. Puedes enviar esta dirección de correo electrónico a Donna, ya que me encantaría escuchar lo que tiene que decir por sí misma. Asegúrate de decirle que no me envíe mensaje tras mensaje como hizo por teléfono. Si vuelve a hacerlo, simplemente cancelaré esta cuenta de correo electrónico y abriré una nueva en otro lugar. Hugh terminó. Hugh cerró la computadora portátil y se recostó en su silla. Estaba empezando a tener dudas sobre sugerir que Donna se pusiera en contacto con él. No estaba seguro de que quería escuchar de su esposa infiel. Cerró los ojos por un momento y la escena familiar de su cuadro de boda favorito volvió a pasar por su mente. No fue hasta la siguiente noche después de cenar que Hugh volvió a revisar su correo electrónico. Y efectivamente, había mensajes tanto de Katy como de Donna. Decidió leer lo que había llegado de su hermana y decidir si el mensaje de Donna valía la pena leer después de haber leído lo que Katy había escrito. Mi querido hermano, muchas gracias por ponerte en contacto conmigo. Estaba muy preocupada por ti. Nadie sabía dónde habías desaparecido. Ni siquiera las personas con las que hablé en la oficina del sindicato.
tal vez solo estaban guardando tu confianza. Pero si sabían, ojalá me lo hubieran dicho. Ni siquiera te diré lo que pasó por mi cabeza. La razón por la que no pudiste contactarme en casa es porque estaba en casa de Donna o en el hospital. Esa mañana de sábado. Después de que le dijiste que sabía sobre ella y Jerry, ella perdió por completo la cabeza. Llamó y me contó la versión que te conté. Pero sonaba tan mal que fui a su casa para calmarla. Cuando llegué a su casa, la encontré en el baño. Estaba llorando histéricamente y vi 2 botellas de pastillas vacías en la encimera. Intentó coger una cuchilla de afeitar del borde de la bañera, pero estaba tan exhausta que no pudo levantarla. Llamé a una ambulancia y la llevaron al hospital donde le lavaron el estómago. El psiquiatra que vino de guardia le recetó antidepresivos y fue dada de alta 2 días después. Parece estar bien ahora, pero la vigilo al menos 2 veces al día. Una vez que volvió a estar bajo control, me explicó lo que había pasado. Y tienes razón. Al principio no contó toda la historia honestamente. Ahora me ha contado todo y creo que me dijo la verdad. No te contaré lo que me dijo en caso de que haya entendido algo mal. Le dije que te escribiera un correo electrónico y te contara todo ella misma. Ella me avisará cuando te escriba y te avisaré si no te cuenta lo mismo que me contó a mí. Bien por ti por borrar todos esos correos electrónicos de ella. Estuve presente cuando se escribieron algunos de ellos y eran tan incoherentes y delirantes que de todos modos no hubieras podido entenderlos. Muchos de ellos los escribió en el hospital hasta que los medicamentos hicieron efecto. Realmente creo. Ella te ama y está realmente arrepentida por todo lo que ha pasado. Realmente espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón para ella. Porque creo que ustedes 2 deberían estar juntos. Tu amorosa hermana, Katie. Después de leer el mensaje de Katy, Hugh decidió que tenía mucho en qué pensar y dejó sin leer el mensaje de Donna. En su lugar, leyó una y otra vez el mensaje de Katy. Y finalmente apagó la computadora y se fue a la cama. Permaneció despierto durante 2 horas pensando en Donna y en lo bien que lo habían pasado. Y finalmente cayó en un sueño inquieto. Al día siguiente, Hugh se demoró en la cena, sabiendo que tendría que decidir si leer o no la carta de Donna cuando regresara a su habitación. Finalmente, después de tomar su tercera taza de café, tomó la decisión consciente de volver a su habitación y leer lo que Donna había querido decirle ella misma. Por alguna razón, sintió que su corazón latía con fuerza mientras abría la carta. Querido Hugh, muchas gracias por permitirme escribirte. Me doy cuenta de que probablemente no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas cuánto significa para mí que finalmente hables conmigo, aunque solo sea por correo electrónico. Estoy ansiosa por escuchar tu voz. Primero, quiero decirte que Bobby parece estar mejorando. Estuvo en casa de mi mamá durante unos días cuando Katy estaba ocupada ayudándome. El resto del tiempo, estuvo en mi casa o en la casa de tu hermana y su familia. Le dije que lo que hice estuvo mal y que estabas enojado conmigo. Creo que lo entiende. Pero pregunta por ti a menudo, y sé que está muy triste de que no estés aquí. Me siento muy herida por haber traicionado tu confianza en mí. Nunca lo había hecho antes, y nunca lo volveré a hacer si me das la oportunidad de demostrarlo. Por favor, sabes que te amo verdadera y sinceramente. No sé qué decir sobre lo que le pasó a Jerry Black. No sé cuánto quieres saber al respecto. Te explicaré brevemente lo que pasó, pero si quieres que te cuente más, solo pídemelo. Haré lo que quieras que haga. Estuve con él 2 veces en su casa. La segunda vez fue la noche que me encontraste allí, y la primera vez fue el viernes anterior por la noche. Ese primer viernes me llamó justo después de cenar y me preguntó si quería ir a su casa para una barbacoa. Como tú y Allison estaban fuera de la ciudad, no pensé que fuera a ser un problema y acepté. Después de las hamburguesas, tomamos algunas copas de vino, y luego me di cuenta. Terminamos abrazándonos y besándonos en el sofá. Sabía que estaba mal, pero no pensé que llevaría a lo que llevó.
Terminé pasando la noche en su sofá. La segunda vez, debería haber sabido mejor cuando me llamó e invitó a ir a tomar un par de copas. Al principio lo rechacé, pero insinuó que encontraría una forma de contarte sobre nuestro primer intento si no aparecía. Supongo que esperaba que jugáramos como la primera vez. Pero resultó diferente. Me dio unas cuantas copas más y pronto estábamos en la cama. No se puede explicar simplemente, pero esta vez pasé la noche en su cama. Conoces el resto. Me siento tan mal por todo esto. Nunca había hecho cosas como estas con él o con nadie más en otro momento. Tuve mucho tiempo para pensar en lo que hice y no puedo culparte por cómo reaccionaste. Si la situación hubiera sido al revés, me doy cuenta de que habría hecho exactamente lo mismo. Por favor, escríbeme de vuelta y dime qué piensas de mí. Me da miedo leer lo que puedas decir, pero rezo para que puedas encontrar alguna manera de perdonarme. Tu amorosa esposa, Donna. Hugh leyó lentamente la carta de nuevo y su estómago estaba revuelto. Se volvió especialmente desagradable cuando volvió a leer los párrafos que describían lo que ella le había hecho a Jerry. El hecho de que ella hubiera confirmado lo que él creía le hizo fruncir el ceño. Se dio cuenta de que en algún lugar de su mente había esperado escuchar que todo había sido un error de su parte. La realización de que no fue un error hizo que comenzara a luchar nuevamente contra sus sentimientos. Apagó el computadora y se acostó en la cama. Pasó las siguientes 2 horas mirando el techo y sumido en sus pensamientos hasta que finalmente el sueño lo venció. A la mañana siguiente se despertó sobre la manta, aún completamente vestido. Cuando regresó a su habitación, ya sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo, encendió su computadora portátil y comenzó a escribir. Querida Donna, estoy muy contento de saber que Bobby parece estar mejorando. No sé si debería hacerle saber que estamos comunicándonos o no. Si no crees que causaría un problema, por favor dile que pienso en él a menudo. Estaré aquí por al menos otro mes. Después de eso, tengo la opción de extender mi contrato por 2 semanas. No he decidido qué haré cuando termine mi primer término. Creo que dependerá de en qué posición nos encontremos. La única manera en que veo que podemos superar esto es que tú describas completamente todo lo que se dijo y se hizo cuando estabas con Jerry. Si no puedes hacer eso, no puedo estar seguro de poder superarlo. Cuando conozca todos los detalles sórdidos, tendré una mejor idea de lo que puedo perdonar y si puedo superarlo en absoluto. No voy a hacerte ninguna promesa, pero debo decir que cualquier traición adicional definitivamente será el fin de nosotros. La única manera posible de superarlo es si siento que puedo recuperar alguna vez mi confianza en ti. Eso probablemente sea más importante que si puedo perdonar y olvidar. Tómate el tiempo para responderme y asegúrate de haberme contado todo. Por favor, copia tu carta también para Katy. Hugh. Antes de enviar el mensaje a Donna, añadió un cese para Katy. Se sintió muy aliviado de haberlo hecho. Durante las últimas semanas, había dudado mucho de que volvería a comunicarse con Donna en cualquier forma o manera. Si podía superar este primer paso, tal vez podrían resolver sus serias diferencias con el peso fuera de sus hombros. Después de enviar la primera carta, Hugh decidió volver a la cafetería y tomar un café y tal vez comer un trozo de pastel si le parecía apetitoso. Se sorprendió al ver que la cafetería seguía llena de más de 50 empleados dispersos por la habitación. Tomando un café y un trozo de tarta de manzana, se dirigió a la mesa más cercana y se sentó frente a algunos de los trabajadores que ya estaban allí. Estaba a punto de terminar su pastel cuando, al levantar la vista, se dio cuenta de que la trabajadora sentada frente a él era en realidad una mujer. Una mujer bastante llamativa con el pelo negro corto y ojos muy oscuros. A primera vista, pensó que probablemente era local, pero se dio cuenta de que su piel era muy clara. Pareces realmente disfrutar del pastel, dijo ella. Lo observó con una pequeña sonrisa agradable en su rostro, aparentemente esperando su respuesta. De hecho, sí. He estado aquí por más de una semana ahora,
y la mayoría de las comidas que he tenido no han sido memorables en lo más mínimo. Este trozo de pastel es el mejor que he probado. Dicho esto, Hugh rió y dio un sorbo de café. Para ser sincero, me sorprendiste. Eres la primera mujer que veo en este lado de la línea de la bandeja de la cafetería. Puedo decir por tu ropa que trabajas en algún lugar de la calle. ¿En qué trabajas? Soy electricista. He estado trabajando aquí sin parar durante casi 4 meses ahora. ¿Y tú?, preguntó ella. Solo he estado aquí un par de semanas. Soy ingeniero de montacargas o operador de grúas, si prefieres. Sus ojos recorrieron su rostro unas cuantas veces antes de que ella. Te ves un poco animado hoy. Te he visto en la cafetería unas cuantas veces y siempre parecías tan agobiado. Algo debe haber cambiado en tu vida. Eres muy observadora, dijo Hugh. Miró hacia ella una vez más mientras sus palabras lo sorprendieron. No se había dado cuenta de que su lucha con sus sentimientos por Donna había afectado su apariencia tanto como su alma. Hugh miró fijamente su café durante unos momentos antes de continuar. Vine aquí para distraerme de algunos problemas serios con mi esposa, y hace unos minutos le envié un correo electrónico. Esta es la primera comunicación que tengo con ella en casi 3 semanas. De hecho, le he enviado un par de mensajes a través de mi hermana, pero este fue el primer mensaje directo. Deben haber sido serios si viniste aquí para alejarte de ellos y te quitaste el anillo. Su compañera de mesa tomó su café y dio un sorbo, observándolo por encima del borde de la taza. Ciertamente eres observador, ya que notaste que mi anillo faltaba. La marca era mucho menos blanca cuando me lo quité por primera vez. Sí, las cosas son tan serias como pueden ser entre un esposo y una esposa. Tan serio que ya tengo un abogado trabajando en un divorcio. De hecho, eso me recuerda, debería pedirle que se detenga por unos días mientras ella y yo tenemos una pequeña charla, o más bien una correspondencia por correo electrónico. Hugh sonrió y dijo, supongo que si vamos a hablar sobre el estado de mi matrimonio, al menos debería presentarme. Mi nombre es Hugh McLean. Extendió su mano sobre la mesa. Es un placer conocerte, Hugh McLean. Mi nombre es Janice Stetler. Levantó su mano derecha y estrechó firmemente la mano de John. Hugh notó que su apretón de manos era muy firme para ser el de una mujer y que su mano estaba ligeramente callosa por el trabajo. Miró su mano izquierda y notó que no había anillos en ella, ni señal de que alguna vez los hubiera habido. Cuando ella devolvió su mano a su lugar original junto a su taza de café, un hombre grande se levantó de una mesa a 10 pies de distancia y se acercó a su mesa. ¿Todo bien, Janice? Tenía una mirada interrogante en su rostro. Oh sí, Billy, este es Hugh McLean. Él y yo estábamos teniendo una agradable charla. Gracias por preguntar. Ella sonrió a Billy antes de responder. Cuando terminó de hablar, él la saludó con la mano y regresó a su asiento. ¿De qué se trataba eso? Hugh dudó antes de preguntar. Una expresión de interrogación apareció en su rostro, ya que este breve intercambio lo dejó perplejo. Oh, Billy está en mi equipo. Realmente están pendientes de mí ya que hay unos tipos no tan decentes trabajando en este recinto. Tuve problemas serios con uno de ellos en mi primera semana en el trabajo y el resto de mi equipo me ha estado vigilando desde entonces. Ella estaba muy seria ahora y su voz bajó. Si Billy y otro tipo no hubieran llegado a tiempo, algo muy malo habría pasado. Ahora, cada vez que alguno de los hombres aquí me habla, suelen verificar si tengo algún acercamiento no deseado. Es bueno saber que te defienden así. No había pensado en los problemas que una mujer podría enfrentar en este sitio de construcción. ¿Eres la única así o hay otras? Simplemente no me di cuenta de que hay algunas más. No sé exactamente cuántas. Tenemos un dormitorio separado de ustedes chicos. Algunas de ellas son conductoras de camiones y hay otra electricista, pero no está en mi turno o equipo.
Hugh y Janice continuaron hablando un poco más, pero nunca volvieron a la pregunta sobre el estado de su matrimonio o qué había provocado su nuevo interés en la vida. Después de unos 10 minutos, Janice se levantó para regresar a su habitación del dormitorio. Hugh la siguió ya que quería dormir bien esa noche. Mañana sería otro día largo en una serie de días largos que le esperaban. Mientras se quedaba dormido, pensó en lo afortunado que era de haber encontrado una nueva amiga tan agradable. Quizás ella podría darle una perspectiva femenina imparcial sobre las cosas. El día siguiente pasó bastante rápido para Hugh, y no recibió noticias ni de Donna ni de Katy. Sin embargo, envió una carta a su abogado pidiéndole que detuviera el divorcio. Por la noche, bajó a cenar un poco más tarde de lo habitual, con la esperanza de encontrarse nuevamente con Janice. Decidió pedirle consejo, si no le importaba darlo, por supuesto. Hugh la encontró sentada en la misma mesa que la noche anterior, charlando con su amigo Billy. Tomando su comida, le preguntó si podía unirse a ellos, y ambos insistieron en que se sentara en su mesa. Cuando terminaron su comida, Billy se excusó diciendo que tenía que lavar la ropa. Janice le dijo apresuradamente que estaba bien y que lo vería después. Trabajo mañana. Estoy un poco en un dilema, Janice. Espero poder obtener algunos consejos femeninos sobre la situación de mi esposa. La única persona a la que puedo preguntar es a mi hermana, y ella es muy buena amiga de mi esposa. ¿Te importaría discutir algunos asuntos con ella? Hugh se quedó en silencio mientras Janice reflexionaba sobre su respuesta. Realmente no estoy calificada para dar ese tipo de consejos. Nunca he estado en una situación con una pareja que parezca ser tan seria como la que te has metido. Estuve casada, pero terminó abruptamente sin divorcio. Mi esposo fue asesinado por un conductor que se dio a la fuga hace poco más de 2 años. Sin embargo, si crees que puedo ayudar, por favor haz tus preguntas. Lamento mucho escuchar que tu esposo perdió la vida, especialmente de esta manera. Debe haber sido difícil. No sabía que estabas casada. Tal vez deberíamos olvidar todo esto. Probablemente sea una mala idea por mi parte. No, sigue adelante. Solo quería advertirte que no obtendrás a una experta aquí. Janice rió y tomó otro sorbo de café. De acuerdo, respondió Hugh calmadamente. Mantendré esto lo más breve y conciso posible. Me enteré hace un par de semanas de que mi esposa tuvo un breve romance con un amigo mío. Ha estado con él 2 veces. Parece que él usó algo de vino, cierta manipulación e incluso una amenaza vaga para superar sus inhibiciones, pero no creo que haya sido nada parecido a un asalto. En un momento, ella parece haber consentido al menos parcialmente. Presumiblemente, ella me enviará una descripción detallada de lo que realmente sucedió, pero por supuesto, serán solo sus palabras. Hugh se quedó en silencio, dando un sorbo lento a su taza de café. Podía ver que Janice estaba escuchando atentamente sus palabras, así que continuó, parece que ella realmente está decidida a decir que nunca volverá a suceder. Donna aparentemente intentó suicidarse y ahora está tomando antidepresivos. No estoy exactamente seguro de cómo me siento acerca de ella, pero ella dice que aún me ama. Tomó otro sorbo de café y habló de nuevo. Para que las cosas funcionen, tengo que creerle, perdonarla, intentar olvidar lo que sucedió y finalmente confiar en ella. Simplemente no sé si eso es posible. Supongo que me gustaría tener tu opinión sobre lo que hizo mi esposa. Hugh rió y dijo, no necesariamente estaré de acuerdo, y ciertamente no te culparé si está mal. Simplemente estoy desesperado por otra opinión. Vaya, eso es difícil. Esperaba poder ponerme en su lugar, pero por lo que me has contado, podría no ser fácil. Simplemente no puedo imaginarme a solas con el amigo de mi esposo, bebiendo y aceptando algo sexual. Me temo que eso no sería yo. Aún así, ella parece muy arrepentida. Janice levantó los ojos al techo, pensativa, y pasaron unos momentos antes de que continuara.
te aconsejaría que procedas lentamente y con calma y veas si tienes una forma de verificar su historia. ¿Qué tal si contactas a tu antiguo amigo con quien estuvo? Si pudieras verificar con él parte de su historia o asegurarte de que ahora te está diciendo la verdad, tal vez eso te ayudaría a tomar una decisión. Aparte de eso, creo que todo depende de cómo te sientes acerca de ella. Si puedes prescindir de los hechos, quizás el tiempo se encargará del resto. Hugh reflexionó sobre sus palabras durante unos momentos antes de responder. Sabes, creo que me has ayudado. Creo que voy a tomar las cosas con calma y tranquilidad. No quiero contactar a mi antiguo amigo sobre esto, y no estoy seguro de creer todo lo que me diga en este momento. No tengo la oportunidad de verificar lo que ella me está diciendo, pero tal vez algo se aclare. Gracias por al menos pensar en mi problema y ofrecer consejos. Seguiré pensando en esto hasta que reciba el próximo correo electrónico de ella. Ahora supongo que es hora de dejar el tema. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti misma? Janice se ruborizó ligeramente cuando Hugh sugirió que le contara sobre sí misma. Bueno, realmente no. Tengo mucho que decir. Tengo 30 años. Soy viuda, como dije, y soy electricista cuando no estoy ocupada con trabajos como este. Vivo en Seattle. Esta es mi última. Aquí, termino en 2 días más y debería tener suficiente dinero para comprar mi propio lugar. Mi esposo me dejó con un montón de deudas. No fue a propósito, por supuesto, y finalmente me liberé de ellas hace unos meses en mi última pausa en casa. Logré conseguir un trabajo en el departamento de mantenimiento de la planta de energía. Así que una vez que me vaya de aquí, no tendré que preocuparme por volver. Ella le dio una sonrisa agradable mientras dejaba de hablar y tomaba otro sorbo de café. Demonios, no me di cuenta de que te irías tan pronto. He disfrutado de tu compañía y nuestras pequeñas charlas, y tal vez tenga algunas preguntas más que hacerte. Hugh sonrió, luego encogió los hombros. Parece que tendré que abrirme camino solo. A decir verdad, al final será mi decisión. Tal vez buscar tu consejo sea solo una forma de retrasar lo inevitable. Hablaron de cosas sin importancia durante unos minutos más antes de decidir que era hora de dar por terminado el día. Acordaron tomar café juntos la próxima noche. Esa noche, mientras se quedaba dormido, los pensamientos de Hugh alternaban entre su conversación con Janice e imágenes de su vida con Donna y Bobby. Después del trabajo al día siguiente, todavía no había mensajes de Donna y Katy. Se dio cuenta de que no podía apresurar las cosas. Todo ahora dependía de Donna. Más tarde esa noche, Hugh bajó a la cafetería y pasó una hora agradable con Janice, la mayor parte del tiempo discutiendo sobre la pesca, un deporte que ambos disfrutaban. Acordaron encontrarse al día siguiente para tomar una última taza de café de despedida. Cuando Hugh revisó su correo electrónico esa noche, recibió los 2 mensajes que estaba esperando. Según las marcas de tiempo de los mensajes, debió haberlos recibido justo la noche anterior. Pensó mucho sobre cuál abrir primero y finalmente decidió dejar ambos para más tarde en la noche. Podría haber estado de buen humor cuando se unió a Janice y a sus compañeros para tomar café en su última noche. En el dormitorio. Después de afeitarse y peinarse, se dirigió a la cafetería. Janice estaba sentada en su mesa habitual, y esta vez parecía que tenía a todo su equipo con ella decididos a hacer de su última noche en el sitio de construcción un momento memorable. Hubo muchas risas y bromas. Cuando Hugh entró en la cafetería, Janice inmediatamente lo llamó, insistiendo en que se uniera a su grupo. Él agarró un refresco y se acercó a su mesa. Bienvenido, Hugh. Me alegra que pudieras unirte a nuestra pequeña reunión. Estos chicos son el equipo con el que he estado trabajando desde que llegué aquí. Janice los presentó a Hugh, explicando que era el único buen tipo que había conocido que no era electricista. Esto provocó una carcajada de Hugh. Pronto se unió a los demás en sus bromas, muchas de las cuales iban dirigidas a Janice. Durante la próxima hora, el equipo gradualmente se redujo a medida que la gente se fue marchando.
Finalmente, solo quedaron Hugh y Janice en la mesa, y esto fue mucho más divertido que leer la última carta de mi esposa. Debería detallar exactamente lo que sucedió. Y no me da vergüenza admitir que realmente no quiero leerlo. Espero que cuando termine de leerlo, no decida volar de regreso y estrangularlos a ambos. Se rió, pero fue una risa nerviosa, porque su última afirmación estaba muy cerca de lo que realmente estaba pensando. Bueno, Hugh McLean, no creo que seas del tipo que tome la ley en sus propias manos. Estoy seguro de que están lo suficientemente seguros, aunque obviamente tendrás que lidiar con el estado de tu matrimonio. Espero que las cosas salgan bien y que, pase lo que pase, seas feliz al final. Parece ser el tipo de hombre que se merece un final feliz. Ella le sonrió y luego le estrechó la mano en un último apretón. Se levantó, con la intención de regresar a su habitación para comenzar a hacer las maletas para el vuelo de la mañana a la civilización. Hugh estaba confundido. Pero finalmente. Estoy muy contento de haberte conocido, Janice. Es agradable tener una cara amigable que espero encontrarme. He disfrutado mucho de nuestras conversaciones, y tal vez algún día venga a tu parte del país para ver si la pesca aquí es realmente tan bueno como dices. Él tomó su mano con ambas de las suyas y la sacudió por última vez. Mientras ella se alejaba, él sintió esa familiar sensación de soledad nuevamente. Se sentó en la mesa durante otros 15 minutos antes de ir también a su habitación. Sentándose frente a su computadora, Hugh decidió leer primero el correo electrónico de su hermana, esperando que fuera más corto. Abrió el mensaje de Katie y lo leyó lentamente. Querido Hugh, he leído la carta de Donna y solo tengo un par de cosas que añadir. Primero, cuando ella me contó lo que pasó, indicó que Jerry le dio más vino del que menciona ahora. También recuerdo que la segunda vez que estuvo en su casa, él tuvo que sujetarle la mano para ayudarla a subir las escaleras al segundo piso porque había bebido demasiado como para subir las escaleras por sí misma. Consideré seriamente la posibilidad de que él pudiera haber puesto algo en sus bebidas, algo que las hiciera más fuertes de lo habitual. La llamé y le pregunté por qué minimizaba estas cosas, y ella dijo que no quería que pareciera que culpaba a Jerry por todo. Quiere asumir su parte de responsabilidad por lo que pasó. Sea lo que sea que pienses de ella con respecto a lo sucedido, quiero que sepas que yo le creo cuando dice que te ama. Y que nunca haría algo así para lastimarte de nuevo. Tu cariñosa hermana, Katie. Hugh se quedó en silencio durante varios minutos, reflexionando sobre las palabras de su hermana y su mensaje. También se preguntó si Jerry había puesto algo en las bebidas de Donna. No estaba más allá de lo posible y ciertamente hablaba a su favor. De cualquier manera, tendría que leer su mensaje antes de poder tomar una decisión al respecto. Ahora que no tenía más excusas para no abrir la carta de Donna, hizo clic en ella. Unos momentos después, se abrió, llenando toda la pantalla. Se quedó mirándola, temeroso de comenzar a leer las palabras que sabía que lo iban a perturbar terriblemente. Mi querido Hugh, este es mi tercer intento de comenzar esta carta. He pasado horas simplemente mirando esta pantalla, tratando de decidir qué decir. Me pediste que te contara toda la historia. Nada más que la verdad. Y por más difícil que sea para mí, tengo la intención de hacerlo. Primero, antes de que leas esto, tengo que decirte que realmente te amo. Daría cualquier cosa por poder borrar el pasado y los errores que he cometido. Rezo para que decidas darme otra oportunidad de ser la esposa que te mereces. Antes de entrar en los detalles, debo decir que le dije a Bobby que estás pensando en él. Y está muy feliz de escucharlo, todavía pregunta por ti todos los días, preguntándose cuándo volverás a casa. No quiero darle falsas esperanzas. Así que dije que tú y yo todavía tenemos mucho de qué hablar. Parece que no hay manera de evitar los detalles de lo que pasó entre Jerry y yo. Así que puedo también hacerlo. Hasta donde sé y recuerdo, te estoy contando todo exactamente. Si algo te parece poco claro, o si tienes alguna pregunta para mí, por favor,
pregúntame y deja que olvide este horrible recuerdo. Ese primer viernes, Jerry me llamó al trabajo alrededor de las 2 y preguntó si quería ir a cenar. Estaba planeando hacer hamburguesas y ensalada. Le dije que no pensaba que fuera apropiado ya que tú estabas fuera de la ciudad y Allison estaba en California. Él insistió en que ni tú ni Allison les importaría, y finalmente accedí. Cuando llegué, eran alrededor de las 6 y él estaba de pie en el patio preparando la barbacoa. Me trajo una copa de vino y nos sentamos en el patio hablando de las cosas habituales, las cosas de las que siempre hablábamos cuando ambas parejas estaban juntas. Hizo algunos comentarios sobre mi aspecto y cuánto apreciaba mi figura. Me reí de ellos porque no pensé que estuviera diciendo algo diferente a lo que usualmente decía. Comimos en el patio y eventualmente llevamos todos los platos a la cocina donde comencé a enjuagar los platos y poner todo en el lavavajillas. Mientras estaba inclinada sobre el lavavajillas, él se acercó por detrás y puso su mano en mi trasero. Después de mi solicitud, le tomó unos segundos retirar su mano, pero finalmente lo hizo. Se quedó a mi lado todo el tiempo que estuve lavando los platos, pero no hizo ni dijo nada inapropiado. Para ese momento ya era casi las 8 y después de servirme más vino me llevó al salón. Se sentó en un sillón y yo me acomodé en el sofá. Seguimos hablando y alrededor de las 8:30 subió el volumen de la música en el estéreo y luego llevó mi vaso a la cocina para rellenarlo con vino. Alrededor de las 9 se levantó y se acercó a donde yo estaba sentada para pedirme que bailara con él. No había razón para negarme y lo acompañé por 2 o 3 canciones. Bailamos bastante cerca y empecé a sentir los efectos del vino. Jerry simplemente se rió cuando le pedí que se alejara un poco, así que no le presté mucha atención mientras bailábamos las siguientes canciones. Cuando terminaron las canciones lentas, volví a mi asiento, pero esta vez él se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. La retiró cuando se lo pedí, pero siguió sentado a mi lado. Después de un par de minutos, volvió a poner su brazo alrededor de mí y esta vez no insistí en que lo retirara y para nada, porque ahora creo que era todo lo que necesitaba. Me ofreció mi vaso de vino y me instó a terminarlo para que pudiera rellenarlo. Para ese momento su vaso estaba vacío y me sentí obligada a terminar el mío. Cuando trajo los vasos, se sentó nuevamente a mi lado y me abrazó. Me sentía sonrojada por el vino y estuve de acuerdo con él cuando sugirió que fingiéramos ser jóvenes nuevamente. Bebimos un poco más de vino y eventualmente nos pusimos a ello. Intentó convencerme de subir las escaleras con él, pero simplemente lo aparté. Después de darme cuenta de lo que había hecho, lloré y me acurruqué en el sofá. Él intentó nuevamente, pero recuerdo haberlo abofeteado y decirle que me dejara en paz. Jerry se levantó y se fue, y aparentemente me quedé dormida allí en el sofá. A las 6 de la mañana, desperté. Con un fuerte dolor de cabeza acostada en el sofá. Estaba tan molesta que corrí descalza a mi coche y conduje a casa. Durante toda la semana siguiente estuve muy enojada con él y no respondí a los pocos mensajes que dejó en nuestro contestador automático. Finalmente, el viernes por la tarde, volvió a llamar a mi oficina. Me pidió que fuera a su casa esa noche, y cuando me negué rotundamente, dijo que solo quería reparar lo que había sucedido. Después de que continué negándome, dijo que esperaba no soltar por accidente que nos habíamos estado divirtiendo. No fue difícil darse cuenta de que estaba tratando de advertirme que más me valía ir. Así que finalmente acepté, aunque realmente no quería ir. Me pidió que fuera a las 8:30, lo cual hice. De ninguna manera quería que sucediera algo, aunque tenía miedo de que termináramos haciendo manoseos y caricias como la primera vez. El atuendo que llevaba era el menos revelador. Esperaba que no le diera la tentación de intentar algo. Cuando llegué, él me entregó una copa de vino blanco y nos sentamos en la cocina en la mesa, bebiéndolo y conversando. Le conté lo molesta que estaba por el viernes anterior, y él se disculpó. No estaba avanzando en nada, así que me relajé y no me importó cuando llenó mi vaso con vino. Supongo que no pasó ni siquiera una hora después de que llegué que noté los efectos del vino. Tomé alrededor de un vaso y medio, pero me sentía como si hubiera tomado 3 o 4.
No quiero decir que él haya puesto algo más fuerte en mi vino, pero me pareció extraño que tuviera un efecto tan rápido en mí. Al siguiente momento, Jerry me llevó a las escaleras. Dijo que habíamos ensuciado el sofá la última vez y que no quería limpiarlo nuevamente. Por alguna razón, eso me pareció lógico, y fui con él hacia arriba hasta el dormitorio principal. Una vez en la habitación, nos pusimos a ello. Lo siguiente que supe, desperté justo cuando salía el sol. Estaba acostada en la cama mirando a Jerry. Él estaba dormido, así que me levanté con cuidado, recogí mi ropa del suelo y fui al baño. Cuando volví, él me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a vestirme y marcharme, pero eso no le gustó. Quería más, y lo obtuvo. Ya conoces el resto. Cuando llegué a casa, vi tu nota y encontré el anillo. Realmente perdí la cabeza. Katy te ha contado sobre ello con bastante detalle, así que no me repetiré. Acabo de terminar de leer todo lo que te escribí describiendo lo que sucedió esas 2 noches, y realmente no sé qué pensarás de ello. Por mucho que culpe a Jerry, especialmente por esa última vez, no hay duda de que gran parte fue mi culpa. No debería haber vuelto allí una segunda vez después de lo que ocurrió la primera vez y después del efecto que sus bebidas tuvieron en mí. Habría sido mucho mejor contarte sobre el primer incidente y aceptar tu reacción justificada que volver allí. No puedo predecir lo que pensarás de mí ahora, y estoy muy tentada de simplemente eliminar toda esta publicación en lugar de enviártela. Se necesita una persona muy fuerte para perdonarme por esto, y puedo entender fácilmente que te resulte muy difícil volver a confiar en mí, considerando lo estúpida que actué. Por favor, sé que te amo. No hay nada que no haría para compensártelo, y solo rezo para que me des una oportunidad. Te pido que esperes unos días antes de comunicarme tu decisión, porque sé lo alterado que estarás al terminar este mensaje. Tu esposa amorosa, Donna. Hugh se quedó como suspendido, terminando la carta de Donna hasta que finalmente la cerró, apagó la luz y se acostó en la cama. La historia de su infidelidad lo golpeó mucho más de lo que esperaba. Su pecho se sentía vacío. Imágenes de leer su larga carta pasaron por su mente. En algún momento durante la noche, debe haberse quedado dormido unos minutos, pero por la mañana se dio cuenta de que no duraría mucho. Casi toda la noche la había pasado pensando en su mensaje y en todo lo que seguía de él. Cuando se levantó, todavía estaba completamente vestido del día anterior, así que su primera decisión fue agarrar algunas ropas frescas y bajar al cuarto de baño. Cuando regresó, se sintió mucho mejor, y parado bajo los chorros de agua caliente de la ducha, llegó a una decisión final. Sacó una maleta del pequeño armario, sacó una fotografía enmarcada de su día de bodas y la colocó en la mesita de noche. Después de mucho pensarlo, decidió intentar que la relación funcionara y quería poder ver a su familia. Cada mañana, al abrir los ojos, se dirigía a la cafetería para desayunar, el comienzo de otro largo día. Esa tarde, mientras estaba sentado en la cafetería, tuvo la casualidad de mirar hacia arriba y vio entrar a su amigo Frank Carpenter. Frank, entra y siéntate. ¿Dónde has estado últimamente? No te he visto en un par de semanas. Frank se unió a Hugh en la mesa y dijo, sí, ha pasado un tiempo. Están escasos de conductores de camiones, así que he estado haciendo algunos trabajos extras. Te vi aquí varias veces esta tarde, pero estabas ocupado hablando con una mujer, así que decidí no molestarte. Está bien si viniste. Solo quería su consejo sobre lo que está pasando con Donna. ¿Cómo estás? Me preguntaba cómo estabas lidiando con todo esto. Hugh sonrió y dijo, créelo o no, anoche finalmente decidí qué iba a hacer. Después de leer los detalles de lo que sucedió entre ella y Jerry. Estoy casi convencido de que Jerry le puso alcohol puro en sus bebidas o le dio algo. Ella tomó algunas decisiones muy estúpidas, pero tiendo a creer su historia. No sé cómo probar que él hizo algo en sus bebidas. Y dudo que crea cualquier cosa que él diga al respecto. Bueno, eres una persona mucho más comprensiva que yo.
Te deseo suerte. Desviaron el tema de Donna y Jerry. Y pasaron a temas más mundanos sobre su trabajo. Y las dificultades de trabajar en una instalación remota. Al despedirse, acordaron intentar pasar más tiempo juntos. Especialmente en la cena. De vuelta en su habitación, Hugh decidió que estaba demasiado cansado para responder la carta de Donna esa noche. Dejaría esa tarea para la próxima noche. Fue muy fácil para él quedarse dormido esa noche. Ahora sentía que había esperanza para la salvación de la familia. Al día siguiente, Hugh regresó apresuradamente de la cena para tener tiempo de enviar la carta a Donna. Pensó durante mucho tiempo qué decir y comenzó a escribir de inmediato. Querida Donna, como puedes imaginar, los detalles de tus interacciones con Jerry fueron muy difíciles para mí, y pasé una noche sin dormir repasando en mi mente todo lo que sucedió entre ustedes dos. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre tus palabras, y creo que he llegado a una decisión. Primero, he decidido admitir que me has contado toda la historia. No tengo razón para pensar que inventaste los detalles de lo que sucedió. Y no tengo otra forma de probar o desmentir lo que me has contado. Segundo, suena mucho como si Jerry te hubiera embriagado intencionalmente o quizás te haya dado algo. Tus descripciones de cómo te sentías, combinadas con la realización de que tomaste algunas decisiones realmente estúpidas, sugieren que lo que sucedió no es algo a lo que normalmente aceptarías. Si creo en lo que acabo de escribir, entonces tendré que intentar perdonarte por tu parte en todo esto. Puede que me tome mucho tiempo perdonarte completamente, pero estoy trabajando en ello. Probablemente nunca olvidaré lo que sucedió, y será difícil para mí confiar completamente en ti. Trabajaré en no castigarte por lo que sucedió. Tendrás que tener paciencia conmigo durante todo esto, y tendrás que ser completamente honesta y fiel conmigo en el futuro. No estoy prometiendo que nunca lo volveré a sacar a colación, pero intentaré muy duro no mantenerlo en tu cabeza. No va a ser fácil para nosotros superar todo esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Cuando regrese de aquí, podemos reunirnos y hablar un poco antes de que regrese a casa. Estoy deseando verte a ti y a Bobby. Y estoy deseando mi último día aquí. Tu esposo, Hugh, volvió a leer lo que había escrito varias veces antes de finalmente presionar el botón de enviar. Cuando el mensaje finalmente desapareció de la pantalla, soltó un largo suspiro, sin darse cuenta de que había dejado de respirar mientras tomaba su decisión final. Durante los siguientes días, Hugh y Donna intercambiaron correos electrónicos. Ella estaba emocionada de que hubiera decidido darle otra oportunidad, y él estaba cada vez más resignado a su decisión. Su hermana le escribió un largo correo electrónico felicitándolo por tomar la decisión correcta. En general, fue un momento agradable para ambos. Habían pasado 4 días desde que Hugh y Frank Carpenter se habían visto por última vez en la cafetería. Al entrar en la cafetería, Hugh vio a su amigo sentado en una mesa y de inmediato se unió a él, recogiendo su comida. Entonces, Frank, ¿cómo va todo? Hugh dio un bocado a su comida, esperando la respuesta de Frank. No muy bien. Frank alcanzó debajo de la mesa y sacó un par de muletas. Estaba revisando mi carga esta mañana y algunas tuberías se desplazaron y atraparon mi pierna izquierda. Me dijeron que tenía un par de huesos rotos en la parte superior de mi pie, así que ahora tengo un yeso temporal en él. Parece que podré irme a casa temprano por compensación. Demonios, Frank, eso no es divertido. ¿Cómo te sientes? ¿Duele? En realidad, está bien en este momento. Solo si pongo presión en mi pie siento dolor. Así que eso descarta conducir cualquier cosa con embrague. Desafortunadamente, eso es todo lo que tienen aquí. Nada más que transmisiones estándar. Me pondrán en la carretera por la mañana y estaré en casa para mañana por la noche. Casi te envidio. Tengo un par de semanas más aquí antes de poder volver atrás y ver cómo Donna y yo logramos reconciliarnos. Hemos estado intercambiando correos electrónicos y hasta ahora, las cosas lucen bien.
pero espero que vivir en la misma habitación juntos sea un verdadero desafío. ¿Estás bien con volver a estar con ella? Sin dudas. Hugh pensó por un segundo y respondió, supongo que siempre he tenido mis dudas, pero no tengo una forma de verificar su historia. No contactaré a Jerry al respecto. ¿Y qué más puedo hacer? Con suerte, al mirarla a los ojos cuando hablemos al respecto, sabré todo lo que necesito saber. Todo lo que puedo decir es que eres un hombre mejor que yo. Hugh, dudo mucho que yo sea tan indulgente. Debo decir que nunca he estado casado, así que es fácil para mí decir eso. Frank dejó sus comentarios ahí, y los dos terminaron su comida en relativo silencio. Cuando reanudaron su conversación, fue sobre asuntos laborales y el hecho de que Frank tendría un largo día de aeropuertos y vuelos al día siguiente. Durante la próxima semana, Hugh y Donna intercambiaron correos electrónicos diariamente, y a él cada vez le gustaba más la idea de que su matrimonio pudiera convertirse en realidad. Ahora sabía que no había dejado de amarla, y tenía serios problemas con el perdón y el olvido, pero sentía que podría trabajar en ellos si tuviera un poco de tiempo. A pesar de todo, estaba feliz y esperaba con ansias que su estancia en Alaska llegara a su fin. El viernes por la noche, Hugh regresó a su habitación con el ánimo alto. Una semana más y estaría en casa. No podía llegar lo suficientemente pronto. Encendió su computadora portátil, esperando recibir solo el correo electrónico diario de Donna, pero vio que también tenía un mensaje de Frank Carpenter. No podía esperar para escuchar de Donna, así que leyó primero su mensaje. No había nada nuevo en él. Todo lo que hizo fue repetir cuánto quería que él volviera a casa. A Hugh le gustaba leer sus mensajes porque le reafirmaban que había tomado la decisión correcta. Así que de inmediato respondió a su mensaje. En su respuesta, le dijo cuánto estaba deseando estar en casa. Decidiendo guardar el mensaje de Frank para más tarde, Hugh bajó a la cafetería para cenar tranquilamente. Ahora que Frank y Janice Stettler se habían ido, él se mantenía a sí mismo. Muchos de los trabajadores eran bastante rudos y Hugh realmente no encajaba con su compañía. Prefería su compañía a la de ellos. Eventualmente, regresó a su habitación y decidió leer la carta de Frank. Llamándola. Vio que había adjuntos a la carta y se preguntó qué le había enviado Frank. Esperaba encontrar en ella la última caricatura o imagen picante que ahora circulaba por Internet. Hugh, antes de que abras las imágenes adjuntas, es mejor que leas mi mensaje completo. Intentaré explicar lo que se muestra en las fotos, ya que no siempre es obvio. Mientras volaba aquí, empecé a pensar en tu situación con Donna y pensé en tratar de ayudarte a decidir si debes confiar en ella o no. Mi auto tiene una transmisión automática, así que sabía que podía moverme en él sin problemas. Como me gusta la fotografía y mi salario se paga por compensación, decidí intentar vigilar a tu esposa por ti. Durante los últimos 5 días, la he estado vigilando en casa y en el trabajo, solo revisando para ver dónde ha estado. También entré y revisé a Jerry Black algunas veces solo para ver qué estaba haciendo. Todo estaba perfectamente bien hasta hoy. Fui al trabajo de Donna al mediodía para verificar su auto, y justo cuando llegaba, ella salía del estacionamiento delante de mí. Como no tenía nada mejor que hacer, decidí simplemente seguirla y ver qué estaba haciendo. Durante su almuerzo, ella entró al estacionamiento del centro comercial. Estacioné 2 filas lejos de ella y esperé a que entrara al centro comercial. No me movía muy bien con muletas, así que no me sentía con ganas de seguirla. Fue una buena decisión no ir, porque ella regresó 15 minutos después. La vi caminando hacia mí y Jerry Black estaba con ella. Les tomé una foto, etiquetándolos con el número 1 porque estaba estacionado. Tenía una muy buena vista de ellos todo el tiempo. Estaban de pie y hablando cerca del auto de tu esposa, y ella tenía la espalda hacia él con las manos en el capó. Eso marca el número 2. Hablaron durante un par de minutos, pero no pude decir por la expresión en el rostro de tu esposa si estaba contenta o no. Su expresión fue bastante neutral todo el tiempo.
De repente, Jerry se inclinó hacia adelante y la besó. Este beso está marcado como número 3. No fue solo un breve beso en los labios. Duró al menos 2 o 3 segundos. Estaba a punto de tomar la segunda foto cuando él se apartó. Ella no se movió cuando él la besó, no intentó alejarse ni empujarlo. No hay forma de saber qué le dijo. Y cuando ella se inclinó hacia atrás, puede que haya perdido el equilibrio y no pudo levantar la mano para apartarlo. Simplemente no lo sé. Hablaron durante unos segundos más, y luego ella se metió en su auto. Su auto estaba a solo 3 espacios de estacionamiento del suyo, y él salió de su lugar antes de que ella se pusiera en marcha. Ella salió detrás de él, e intenté seguirlos, pero me detuvieron un par de autos que salían delante de mí. Procedí a la salida, y mi última foto, número 4, muestra ambos autos parados en la intersección, girando a la izquierda. El semáforo acababa de cambiar, y me encontré atrapado detrás de los 2 autos, así que no pude seguirlos más. Para cuando me metí en la calle, ninguno de los 2 estaba a la vista. Pasé las siguientes 2 horas conduciendo por la ciudad tratando de encontrar el auto de Donna, pero nunca lo hice. He estado en tu casa 2 veces, en el estacionamiento de su oficina varias veces, en la casa de Jerry e incluso pasé por los estacionamientos de todos los moteles al final de la calle del centro comercial. Pero tampoco los encontré allí, para mi alegría. Simplemente no tengo idea de dónde fueron. Finalmente, me di por vencido. Pero cuando llegué a tu casa a las 5, su auto estaba allí. Por curiosidad, pasé por la casa de Jerry nuevamente, pero su auto no estaba allí. Eso es todo lo que puedo decirte sobre estas fotografías. Tendrás que decidir tú qué significan. Realmente espero que no sea lo que parece. Puede haber una buena explicación, pero me temo que tendrás que averiguarlo de ella. Seguiré vigilándola hasta que regreses. Si no me pongo en contacto contigo, sabrás que no veo nada sospechoso. Y no te preocupes por Jerry. Tengo planes para él. Tal Frank terminó de leer la carta. Hugh se quedó atónito, casi en estado de shock. Finalmente abrió las fotos adjuntas y las miró 3 o 4 veces cada una antes de cerrar la carta y apagar la computadora portátil. Se desplomó en su cama y se quedó mirando al techo profundamente pensativo durante casi 20 minutos. De repente, se levantó y volvió a la computadora. Después de mucha reflexión, decidió escribirle un mensaje a Donna que iba a arruinar su relación. Ya había decidido de qué trataría el mensaje y comenzó a escribirlo tan pronto como se sentó en su escritorio. Sabía que tenía que sonar igual que todos los demás que le había enviado últimamente. Mi querida Donna, me surgió un pensamiento que quería poner en mi último mensaje para ti. ¿Te ha molestado Jerry desde que estuviste en su casa por segunda vez? No has mencionado ningún mensaje suyo, y me pregunto si ha estado en contacto contigo desde entonces. ¿Qué hay de Allison? Ella debe haber vuelto de California para ahora. ¿Cómo te has mantenido en contacto con ella? No puedo imaginar que te dejes sola después de todo lo que ha pasado. Por favor, avísame si hay algún problema con él. Puedo llamarlo cuando regrese. Solo para que sepa que su atención no es apreciada por ninguno de nosotros. Estoy un poco cansado hoy, así que estoy terminando este mensaje y te escribiré de nuevo mañana. Tu amado esposo. Después de enviar el mensaje, Hugh se fue a la cama, pero durmió muy poco esa noche. Pasó la mayor parte de la noche mirando la fotografía que guardaba en su mesa de noche y pensando en el inesperado. El giro que había tomado su vida. Casi se había convencido a sí mismo de que su vida y matrimonio estaban de vuelta en el buen camino. Y esa confianza fue sacudida gravemente por el mensaje de Frank. Nunca se había considerado a sí mismo un hombre religioso, pero ahora rezaba para que Donna proporcionara una explicación lógica para lo que había sucedido en el estacionamiento del centro comercial al día siguiente. Para Hugh, el siguiente día pasó como en cámara lenta. Pasó todo su tiempo libre preguntándose qué diría Donna.
Y le molestaba mucho que cuando regresaba a su habitación por la noche, no hubiera nuevos mensajes en su cuenta de correo electrónico. En cualquier otro día, habría tenido un mensaje esperándolo. Hugh comió rápidamente y después de asegurarse de que no había ningún mensaje de Donna, se fue a la cama. Estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó un zumbido tenue que indicaba que había llegado un correo electrónico. Inmediatamente se puso de pie y se dirigió hacia la computadora. Sin pensar en dormir, rápidamente abrió el correo electrónico de Donna, pero no notó de inmediato la hora. Eran las 9:30 en Alaska, lo que significaba que había enviado el mensaje a la 1:30 am de su hora. ¿Por qué le estaba enviando un mensaje de texto tan tarde en la noche? Se preguntaba. ¿Acababa de llegar a casa realmente? Incapaz de esperar más, abrió la tan esperada carta. Querido Hugh, vaya, 2 mensajes en una noche. No estoy acostumbrada a eso. Me alegra que me hayas preguntado por Allison y si he sabido algo de ella desde que regresó de California. Me llamó 2 veces. Una vez anoche. La rechacé porque no quería verla. Me temo que me sentiré demasiado culpable por lo que sucedió y le confesaré todo. Después de todo lo que ha pasado con nuestro matrimonio, no quiero arruinarlo. Estoy segura de que ella lo dejaría si se enterara. Una vez me dijo que sospechaba que él estaba teniendo una aventura o 2, así que mi confirmación de eso probablemente la impulsaría a tomar medidas drásticas. Jerry me llamó 2 veces, ambas veces un par de días después de que te enteraste de nosotros. Ambas veces le dije que no quería volver a saber de él, y no me ha vuelto a llamar desde entonces. Lo vi conduciendo por la calle una vez la semana pasada, pero después de eso, no lo he vuelto a ver en absoluto. No tengo ningún deseo de volver a verlo. Hubo varios párrafos en el mensaje de Donna sobre cómo estaba deseando verlo, y los leyó 2 veces para asegurarse de que no decían nada más sobre Jerry. Cuando finalmente estuvo satisfecho de que no había agregado nada más sobre el tema, cerró el cuaderno con brusquedad. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras se acercaba a la mesa junto a la cama y recogía la fotografía. Al echarle un vistazo, la lanzó al otro lado de la habitación, gritando, «¡Tú, mentirosa!». La imagen golpeó la esquina del armario con un estrépito, esparciendo trozos de vidrio y astillas del marco por toda la habitación. Un momento después, hubo un golpe en la puerta y alguien preguntó, «¿Estás bien, amigo?». Hugh negó con la cabeza y un momento después volvió al aquí y ahora desde donde su conciencia lo había llevado. «Sí, estoy bien. Lo siento por el ruido». Le llevó media hora quitar el vidrio y la madera del suelo y barrer las pequeñas astillas. Cuando todo estaba en el bote de basura, recogió la fotografía. Estaba perforada en 2 lugares y rasgada por la mitad desde la parte superior hasta la mitad. Hugh pudo ver que la rotura casi lo separaría por completo de Donna y Bobby si continuaba. Con cuidado, tiró de ambas mitades y cuando la pintura estaba completamente rota en 2, las arrojó al cesto de basura. Hugh se sentía sorprendentemente tranquilo y se sentó de nuevo en la computadora. Pasó media hora creando una nueva cuenta de correo electrónico para sí mismo, investigó cómo cancelar la antigua y envió mensajes a Frank y a su abogado para hacerle saber su nueva información de contacto. Cuando terminó, estaba listo para responder a Donna, citando su último mensaje y adjuntando las 4 fotos que Frank le había enviado. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Pensaste que porque iba a llevarte de vuelta, pensaste realmente que era tan ingenuo que podrías alimentarme con cualquier tontería? Ya te dije lo que pasa si no eres completamente honesta conmigo. Recibirás los papeles de divorcio de mi abogado. Me quedaré aquí unas semanas más y él se encargará de todo. Esta cuenta de correo electrónico se cancelará tan pronto como termine de enviar este mensaje. Ni siquiera intentes contactarme. No quiero volver a escuchar tus mentiras. Está claro por las fotos que adjunto a este mensaje que mentiste sobre volver a ver a Jerry, y me pregunto dónde fuiste a buscarlo.
También me pregunto cuántas otras mentiras me has dicho. Francamente, no me interesa saber las respuestas. Ni siquiera voy a culparte por el dolor en el que estoy en este momento. Es mi propia culpa. Recibí un buen consejo para no volver a ti con prisa, y lo ignoré. Pensé que podía confiar en ti. Tonto de mí. Hugh envió la carta a su hermana también. Sospechaba que ella sabía sobre las mentiras de Donna y no quería hablar con ella. Antes de cerrar la computadora portátil, Hugh eliminó su antigua cuenta de correo electrónico. Se sintió completamente agotado y no le llevó mucho tiempo quedarse dormido hecho un ovillo. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, Hugh extendió su contrato por otras 2 semanas. Quería y necesitaba ese tiempo para calmarse antes de regresar a casa. Además, este tiempo le daría la oportunidad de decidir qué rumbo tomaría su vida. Katy Roberts se sentó en la mesa de la cocina tomando café hasta que los niños se levantaron. Apenas eran las 7 de la mañana, pero ese era su horario habitual para levantarse y tomarse un tiempo para sí misma. Esta mañana, sin embargo, se sorprendió por un ligero golpeteo en la puerta de la cocina. Cuando fue a abrir la puerta, se sorprendió al ver a su hermano, Hugh, allí. «Hughie, ¿de dónde has salido? Entra». Ella agarró su brazo y lo arrastró a la cocina. «He estado en la ciudad unos días y solo quería pasar a despedirme». «Antes de irme». «¿Despedirte? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vas?» Ella lo miró con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Hugh pasó junto a ella y se sirvió una taza de café antes de responder. «Como dije, vine a despedirme. Vendí mi auto y compré una camioneta con una caja a juego. Cargué todas mis cosas del almacenamiento en ella, y estoy listo para golpear la carretera. Pensé en decírtelo para que puedas decirle al resto de la familia que no puedes irte sin hablar con Donna». Katy alcanzó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, Hugh arrebató el auricular y lo colgó. «No voy a hablar con Donna. Si intentas llamarla de nuevo, me iré ahora mismo». Hugh se sentó en la mesa y tomó un sorbo de café. Katy estaba visiblemente alterada y dijo: «Deberías hablar con ella. Deja que te cuente lo que pasó en el centro comercial». Jerry apareció de la nada y ella le estaba diciendo que la dejara en paz. Cuando se inclinó y la besó, ella no tuvo tiempo de reaccionar. Ella puede explicar que fue solo una coincidencia que salió del estacionamiento justo detrás de él. Hugh dijo con una expresión indiferente en su rostro: «Ya no importa, Katy. No voy a correr más riesgos y dejar que me lastime. Dime sinceramente, ¿cómo puedo volver a creer o confiar en ella? Lo que acabas de decirme podría ser verdad. Pero si lo es, ¿por qué no me lo dijo en lugar de las mentiras que escribió?» Había lágrimas en los ojos de Katy. Ella tenía miedo de que malinterpretaras todo. Fue una tontería, pero eso no significa que debas renunciar a ella. Está devastada y se da cuenta de que volvió a meter la pata. Intentó enviarte correos electrónicos, pero los correos electrónicos seguían rebotando. Incluso encontró un número de teléfono, pero todo lo que pudo hacer fue dejarte un mensaje. Sé que dejó mensajes. Me los dieron, pero los tiré a la basura. Le dije seriamente que no quería más contacto con ella. Mi abogado me dijo que ya tiene los papeles de divorcio, pero ella aún no le ha enviado una copia firmada. Firmé todo lo que necesitaba firmar mientras estuve aquí esta semana. Ahora es solo una formalidad. Ni siquiera necesitan su firma. Es solo que estaré libre de ella un poco más sin eso». Las lágrimas corrían por las mejillas de Katy, y las limpió antes de decir que ella lo terminó. Ella no quiere el divorcio. Solo quiere que vuelvas con ella. Me gustaría mucho que vinieras y hablaras con ella. Estoy seguro de que puedes entender cuánto está pasando y que ha hecho todo esto con ella. Eso no va a pasar, Katy. Ella podría decidir perseguir a Jerry de verdad. Si puedes superar a Allison, estoy bien con eso.
Realmente me importa. Hugh tomó otro sorbo de café, manteniendo una actitud despreocupada. No lo sabes, ¿verdad? Alguien llamó a Allison y le contó sobre Jerry y Donna. Se reunió con Donna, y Donna le contó lo que pasó. Allison le lanzó una taza y le golpeó en la cara. Todo lo que quedó fue un moratón. Después de eso, Allison empacó sus cosas y se fue a California a quedarse con su hermana. Katy lanzó a Hugh una mirada de interrogación, luego continuó. No supongo que sepas algo sobre Jerry, ¿verdad? Fue atacado hace unas 2 semanas. Mi vecina trabaja en el hospital, y ella dijo que estaba en cuidados intensivos. 2 hombres lo atacaron con trozos de hierro corrugado. Tú no lo organizaste, ¿verdad? Hugh sonrió para sí mismo cuando Katy preguntó si estaba involucrado. No, no tuve nada que ver con eso. Si hubiera sabido quién era, con gusto le habría comprado una cerveza o unas cuantas cervezas. No podría haberle pasado a un tipo mejor. Katy se sentó en silencio durante varios minutos, pensando en cómo hacer que Hugh hablara con Donna. Finalmente dijo, ¿hablarás con Donna si la llamo y te doy el número de teléfono? ¿Harás eso por mí, por favor? Realmente no puedo hablar con ella, Katy. No hay forma de que cambie de opinión sobre divorciarme de ella. Cuanto más pensaba en este asunto de Jerry, más me daba cuenta de que ella no es solo estúpida. Creo que en algún lugar, en lo más profundo de su interior, ella quería tener contacto con él. Si acepto hablar con ella, solo alimentará sus esperanzas, y eso sería injusto para ella y Bobby. Estoy bien con mi decisión. Las lágrimas volvieron a los ojos de Katy y ella dijo, creo que puedo entender eso. ¿A dónde vas a ir? ¿Tienes algo en mente? Hugh terminó su café, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Preparándome para irme. Voy a probar en el noroeste. Tengo un contacto en Seattle, así que es donde me dirijo ahora mismo. Si las cosas funcionan en Seattle, me quedaré allí. Si no, quién sabe. Solo sé que no puedo quedarme aquí más tiempo. Te enviaré un correo electrónico más tarde cuando tenga un lugar donde quedarme y vuelva a encender mi teléfono celular. Tengo suficiente dinero sobrante de Alaska para durar un tiempo. El sindicato me dio una hoja de transferencia, así que podré unirme a la sucursal local de ingenieros estructurales. Katy se levantó y le dio un gran abrazo a su hermano antes de despedirse y él salió por la puerta. Mientras lo veía irse, las lágrimas corrían por sus mejillas nuevamente y las limpió mientras cerraba la puerta y se dirigía al teléfono. Fin, gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.